bueno, sin más, pues voy a dar paso a la primera ponente del día, la doctora doña Piedad García Escudero Márquez, que va a dar una ponencia sobre técnica normativa y seguridad jurídica. Doña Piedad es doctora en Derecho con premio extraordinario por la Universidad Complutense de Madrid, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid también, letrada de las Cortes Generales desde 1981, ha sido secretaria general del Congreso de los Diputados y letrada mayor de las Cortes Generales, así como secretaria de la Junta Electoral Central. Actualmente es jefe del Departamento de Estudios Jurídicos de la Secretaría General del Congreso de los Diputados y letrada de la Comisión de Justicia. Además de su actividad docente en la Universidad Complutense, en licenciatura, grado y máster, ha impartido cursos monográficos y seminarios y pronunciado conferencias en distintos cursos para posgraduados organizados por organismos y universidades españolas y extranjeras, entre ellos numerosos cursos online dirigidos a Iberoamérica, organizados por el CEDET, Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico, patrocinado por el Ministerio de Economía Español y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, e integrado en la Red Global de Aprendizaje del Banco Mundial. También ha participado en proyectos de cooperación internacional, entre ellos un proyecto de la Unión Europea de apoyo al Parlamento de Uruguay y distintos seminarios sobre el procedimiento y técnica legislativa y control parlamentario organizados por las fundaciones FIAT y Jiménez Abad. Bueno, así como entre otras publicaciones, numerosas publicaciones en las que destacan, entre otras, pues monografías como los senadores designados por las comunidades autónomas. Tenemos aquí el procedimiento legislativo ordinario de las Cortes Generales y un sinfín más que podríamos estar, debido a su larga trayectoria, pues casi media mañana, ¿no? Entonces, bueno, voy a quitar ya la portada, a darle la bienvenida a doña Piedad y, bueno, ya cederle el protagonismo para que inicie su ponencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Gracias por la presentación y muchas gracias por invitarme, LICAP, a estas segundas jornadas como ya a las primeras. También a todos ustedes por su asistencia y por su atención en una jornada que en Madrid y en alguna otra comunidad autónoma es de puente larguísimo y en el que además pues, se están desarrollando una serie de acontecimientos políticos importantes. O sea que gracias por estar con nosotros. Yo les vengo a hablar de técnica legislativa y seguridad jurídica, un título en el que se unen dos conceptos a los que les suele dar un valor y una importancia muy diferentes frente a la profundidad de la proclamación desde el punto de vista jurídico e incluso a veces constitucional del principio de seguridad jurídica. No en vano está reconocido en el artículo 9.3 de la Constitución, pero es estudiado en Derecho Constitucional, en Derecho Administrativo, en Filosofía del Derecho. Cuando hablamos de calidad de la ley y de técnica normativa, parece que salimos del campo del derecho para entrar en el de las buenas prácticas, porque es el arte, un arte de legislar clara y eficazmente, de tal manera que los principios de la técnica normativa no son normas jurídicas, carecen de sanción. Se admite, no obstante, con carácter general, la existencia de una relación entre una buena técnica legislativa y la seguridad jurídica, y también con la calidad de las normas, de tal manera que calidad de las normas, técnica y técnica normativa son instrumentos o condiciones para la seguridad jurídica. Y así lo ha dicho el Tribunal Constitucional cuando señala que el objeto de la técnica legislativa es detectar los problemas que la realización del ordenamiento jurídico plantea y formular las directrices para su solución, sirviendo, por tanto, a la seguridad jurídica. Sin embargo, veremos cómo hay otras ocasiones, casi todas, en las que relega a una deficiente técnica legislativa los defectos de las leyes sin otorgarles incidencia constitucional relevante. El propósito de esta exposición va a ser mostrar algunos aspectos de la defectuosa calidad
si es que se admite la contradicción in terminis de las leyes y de la inobservancia de las reglas de técnica normativa que pueden vulnerar clara y directamente el principio de seguridad jurídica hasta el punto de que en el caso de las leyes deberían merecer incluso un examen de constitucionalidad. En primer lugar, vamos a plantearnos qué entendemos por seguridad jurídica. Sabemos que está incluido en el artículo 9.3 de la Constitución entre los principios del ordenamiento. El Tribunal Constitucional en un principio no dio exactamente una definición, pero sí se ha referido desde muy temprano a sus dos vertientes. Primero hablaba de sus elementos integrantes. Es suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa y retroactividad de lo no favorable e interdicción de la arbitrariedad, es decir, los otros principios constitucionales del ordenamiento, pero añade que es algo más que la suma de todos ellos porque si se agotara en la adición de esos principios no hubiera sido necesario formularla expresamente. La seguridad jurídica, dice, es la suma de estos principios equilibrada de tal suerte que permita promover en el orden jurídico la justicia y la igualdad en libertad. O sea que ya tenemos la relación de la seguridad jurídica no ya con principios, sino con valores, justicia, igualdad, libertad. El tribunal ha distinguido una doble vertiente, objetiva y subjetiva, en el principio de seguridad jurídica. El primero es la certeza de la norma, saber qué es derecho. Y la segunda, la previsibilidad de los efectos de su aplicación por los poderes públicos, es decir, saber cuáles son las consecuencias de nuestra propia conducta, de nuestros propios actos. Y en consecuencia, después de largo tiempo en que se refería a estas vertientes, en la sentencia 135/2018 ya ha dicho que podemos definir la seguridad jurídica como la certeza de la norma que hace previsibles los resultados de su aplicación. De tal manera que tenemos, por una parte, la certeza y claridad de las normas. Y en este sentido, ha dicho el Tribunal Constitucional que ello implica que el legislador, el principio de seguridad jurídica implica que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa. Debe procurar que acerca de la materia sobre la que se legisle sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse y debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas. Hay que promover y buscar la certeza respecto a qué es derecho y qué no lo es, y no provocar juegos y relaciones entre normas como consecuencia de las cuales se introducen perplejidades difícilmente salvables respecto a la previsibilidad de cuál sea el derecho aplicable. En cuanto a la vertiente referida a la calidad de la ley y a las cualidades del ordenamiento, pues conecta esa vertiente subjetiva también con la objetiva desde el momento en que nos va a decir que los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos exigen que la norma sea clara para que los ciudadanos sepan a qué atenerse ante la misma. Y señala que no hay que subestimar la importancia que para la certeza del derecho y la seguridad jurídica tiene el empleo de una depurada técnica jurídica en el proceso de elaboración de las normas. En cuanto a la previsibilidad, pues es en definitiva lo que garantiza la confianza que los ciudadanos pueden tener en la observancia y respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes, la expectativa razonablemente fundada de los ciudadanos en cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación del derecho. Como decía antes, cuáles son las consecuencias de nuestros propios actos. La vertiente subjetiva la ha conectado con el principio de confianza legítima, también con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Ahora bien, hay que tener en cuenta que el ordenamiento jurídico es un todo, es decir, no estamos hablando de normas inconexas, ni a la técnica normativa le preocupan solo las normas inconexas. También el Tribunal Constitucional ha dicho que solo si en el ordenamiento jurídico en que se insertan y teniendo en cuenta las reglas de interpretación admisibles en derecho, el contenido o las omisiones de una norma provocan una incertidumbre razonablemente insuperable acerca de la conducta exigible o de la previsibilidad, podría concluirse que la norma infringe el principio de seguridad jurídica. Hay que señalar, no obstante, si nos cupiera alguna duda, que el principio de seguridad jurídica no impide al legislador la modificación del ordenamiento. Esto lo ha repetido muchas veces. Seguridad jurídica no es petrificación. Lo que hace falta es que se deben respetar, como decía Rubio Llorente, las garantías enunciadas explícitamente como tales. En todo caso, las dos vertientes se van a fundir en una cuando el tribunal declara que ha de entenderse como la certeza sobre la regulación jurídica aplicable y los intereses jurídicamente tutelados, procurando la calidad y no la confusión normativa. Bien, si ya sabemos más o menos qué es el principio de seguridad jurídica, cuando pasamos al de calidad de la ley o técnica normativa, es verdad que el tribunal lo va a relacionar con la seguridad jurídica porque va a decir que una legislación confusa, oscura e incompleta, lo decía con respecto al ámbito tributario, en el que la seguridad jurídica le ha preocupado mucho, una legislación confusa, oscura e incompleta dificulta su aplicación y además de socavar la certeza del derecho y la confianza de los ciudadanos en el mismo, puede terminar por empañar el valor de la justicia. Dicho esto, a partir de aquí el Tribunal Constitucional empieza a echar balones fuera. Señala que las omisiones o deficiencias técnicas de una norma no son en sí mismas tachas de inconstitucionalidad, que las leyes, de acuerdo con el valor del pluralismo, le pueden parecer acertadas y oportunas a unos y desacertadas e inoportunas a otros, y señala defectos de técnica legislativa que no vulneran la seguridad jurídica, declarando con carácter general que no le corresponde a la jurisdicción constitucional pronunciarse sobre la perfección técnica de las leyes ni velar por ella, que el juez de la constitucionalidad no es un juez de la calidad de la ley ni de su corrección técnica, que el juicio de constitucionalidad no lo es sobre la cualidad técnica del ordenamiento y que el control jurisdiccional de la ley nada tiene que ver con su depuración jurídica. De tal manera que muchas veces dice: esto es una deficiente técnica normativa, pero esto no tiene nada que ver con la constitucionalidad, o al respetar el ámbito de configuración del legislador, señala que es una opción de técnica legislativa que entra de lleno en la libertad de configuración del legislador y el tribunal se autolimita para respetar esa libertad. Y sin embargo, aunque el tribunal señala que no es juez de la calidad de la ley, a veces nos advierte de los riesgos de algunas técnicas normativas defectuosas. Por ejemplo, cuando se reproducen reglas constitucionales en normas legales o normas estatales en normas de las comunidades autónomas, porque si se modifican las primeras, pues las segundas pueden incurrir en inconstitucionalidad por falta de competencia. Pues esta advertencia nos señala lo cercanos que se encuentran a veces los ámbitos de constitucionalidad y de calidad de la ley, de tal manera que en ocasiones algunos defectos de las leyes pudieran realmente generar una inconstitucionalidad. Vamos a ver dentro de esta visión, en primer lugar, las cuestiones de técnica normativa que el Tribunal Constitucional ha considerado irrelevantes en relación con la inconstitucionalidad de la ley. Estos defectos irrelevantes en los cuales el tribunal ha dicho que incurre en una mala técnica legislativa, pues serían algunos de ellos
cuando una ley contiene preceptos ininteligibles, porque el principio de conservación de la norma impide hacer una declaración de inconstitucionalidad, cuando se califica erróneamente en un precepto legislativo como disposición transitoria, pese a contener una regulación indefinida de futuro, el carácter superfluo de un precepto, que podría ser tachado de técnicamente incorrecto, pero no de inconstitucionalidad, las omisiones en las normas, que no deben considerarse como un elemento aislado, sino que deben interpretarse con la totalidad del ordenamiento. En un principio, las normas intrusas o cavalier legislatif, de las que hablaré luego, es decir, aquellas normas que se introducen, aquellos preceptos que se introducen en una norma de materia distinta, preceptos heterogéneos. En un principio dijo que se trataba de una desafortunada técnica legislativa, pero que no viciaba de inconstitucionalidad, aunque veremos cómo esto ha ido variando gracias a un cambio de jurisprudencia a partir de la sentencia 119/2011. En cuanto a las remisiones han sido calificadas por un catedrático de Sevilla, el profesor Medina, como campo abonado para la comisión de defectos de técnica legislativa, es decir, cuando una norma se remite o reenvía a otra norma para conocer su contenido. Pues si bien en términos generales y sin perjuicio de que se plantean sobre todo en la distribución de competencias Estado, comunidades autónomas, en alguna ocasión el tribunal ha declarado, por ejemplo, que no era inconstitucional el que una norma autonómica se remitiera a una ley estatal ya derogada. Realmente, pues yo entiendo que sí que puede crear inseguridad jurídica, pero luego veremos cómo hay otros casos que sí se han considerado relevantes. La terminología no absolutamente precisa o la manifiesta impropiedad de los términos, ni siquiera cuando la norma requiere un esfuerzo interpretativo que no resulta facilitado por la sistemática de la ley, lo ha considerado inconstitucional. Ha admitido, y esto veremos cómo lo sigue admitiendo, la heterogeneidad en los decretos leyes, pues en concreto era incluir el régimen jurídico de la inspección técnica de vehículos en un decreto ley relativo a la liberalización de las comunicaciones. Bueno, está claro que es un precepto intruso, pero los decretos leyes con su admisión de la pluralidad de títulos habilitantes, la verdad es que la manga es muy ancha. La inclusión de una norma con vocación de permanencia en la ley de presupuestos, que sabemos que tiene una duración anual, o la normación de una ley, de una materia en todo o por partes en distintas leyes. Solo ha establecido la necesidad de esa unidad de materia cuando la Constitución lo exige, como ocurre con la ley electoral o como ocurre con la ley de presupuestos. Entonces vemos que son numerosos aquellos supuestos en los cuales el Tribunal Constitucional dice, son defectos de técnica legislativa, esto no afecta a la seguridad jurídica y por tanto tampoco a la constitucionalidad de la ley. Sí hay otros, digamos un grado intermedio, en que la infracción del principio de seguridad jurídica se conecta con otros principios constitucionales y en esos otros principios la técnica legislativa cobra particular relevancia. ¿Cuáles serían? Pues en primer lugar el principio de legalidad en materia sancionadora. Este principio obliga al legislador, ha dicho el Constitucional, a realizar el máximo esfuerzo posible para que la seguridad jurídica quede salvaguardada en la definición de los tipos. Esto podríamos ampliarlo a todo el derecho sancionatorio, a la definición de las infracciones y las sanciones, de manera que la norma punitiva aplicable permita predecir con suficiente grado de certeza las conductas que constituyen infracción y el tipo y grado de sanción de que puede hacerse merecedor quien lo cometa.
También en relación con el contenido material de la ley de presupuestos, lo ha unido con la seguridad jurídica. Es decir, cuando el Tribunal Constitucional dice solamente puede contener un contenido mínimo, que es la autorización de gastos y la previsión de ingresos, y luego un contenido eventual que debe reunir dos requisitos que son la conexión por una parte y por otro la justificación de que se encuentra en la ley de presupuestos, lo está conectando con la seguridad jurídica. Y además lo dice con una frase que en realidad podría aplicarse a muchos otros ámbitos, porque dice, tales leyes, dada la diversidad de sectores materiales y ámbitos de la realidad que son susceptibles de afectar, deben atenerse al contenido que les corresponde según su función constitucional para no lesionar la seguridad jurídica. Otro campo fundamental en cuanto a la exigencia del principio de seguridad jurídica es el que se refiere a la limitación de derechos fundamentales, porque en este caso el legislador ha de hacer el máximo esfuerzo posible para garantizar la seguridad jurídica o, dicho de otro modo, la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en aplicación del derecho. Es ese principio de confianza legítima que toma de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, principio de confianza legítima en el derecho. Distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Pues su vulneración también puede a la vez incidir en la seguridad jurídica, porque el Tribunal Constitucional dice que el legislador debe perseguir la certeza y no la confusión normativa, y que esta exigencia, la exigencia que lleva a que se sepa la materia, que en la materia sobre la que se legisle los aplicadores y los ciudadanos deben saber a qué atenerse, esa exigencia es particularmente acusada, dice, se hace mayor cuando por razón del reparto de competencias deben colaborar en la legislación el legislador estatal y el autónomo. Otro principio con el cual ha relacionado la seguridad jurídica es el de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos fundamentales, asimismo recogido en el artículo 9 de la Constitución. El artículo 9 admite, por tanto, la retroactividad de todas las demás normas. Y, sin embargo, cuando el Tribunal Constitucional ha examinado las normas tributarias, señala que la Constitución no prohíbe su retroactividad con carácter general, pero ahí sí aplica el principio de seguridad jurídica frente a cambios normativos que no sean razonablemente previsibles partiendo del límite de la interdicción de la arbitrariedad, con lo cual conecta tres principios para decir que en el caso de retroactividad auténtica, es decir, aquella que con posterioridad trata de anudar efectos de situaciones producidas con anterioridad a la propia ley, dice que hace falta un interés general, exigencias cualificadas de bien común para que se imponga excepcionalmente esa retroactividad, y esto lo ha dicho en numerosas sentencias. Bien, hasta aquí todo bastante desesperanzador. Es decir, si el Tribunal Constitucional dice que no es juez de la calidad de la ley, que le importa bastante poco cómo estén redactadas las leyes, y que para que pueda afectar la mala técnica legislativa, la seguridad jurídica tiene que conectarse con una serie de principios bastante escasos, ¿qué nos queda? Es decir, cuando realmente considera el tribunal que hay defectos de técnica legislativa que son relevantes para la seguridad jurídica. Pues sí, hay dos sentencias por una parte y luego toda una línea jurisprudencial más reciente por otra, en la que la deficiencia, los defectos de las leyes, la deficiencia en la calidad de las leyes se ha considerado relevante a los efectos de la seguridad jurídica. La primera sería la sentencia 46-1990, que se refiere a dos leyes canarias, dos leyes de aguas.
Aquí el Tribunal Constitucional fue cuando dijo que el legislador, el principio de seguridad jurídica exige que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa y huir de provocar situaciones objetivamente confusas como la que se producía en ese caso por un complicadísimo, lo dice así el tribunal, juego de remisiones. Remisiones entre sí, remisiones al Estado, remisiones en cascada. En ese caso, dice que ese complicadísimo juego de remisiones introduce perplejidades difícilmente salvables respecto a la previsibilidad del derecho aplicable y las consecuencias derivadas de las normas vigentes. El complicadísimo juego de remisiones entre la normativa autonómica y la estatal, por una vez, es considerado relevante en sí mismo, aunque se uniera a otro motivo de inconstitucionalidad. Esto lo hace mucho el tribunal, es decir, si ya lo iba a declarar inconstitucional por falta de competencia, pues ya no le importaba meter el tema de la seguridad jurídica, mientras que si no, pues hubiera sido más cauteloso. Pasan más de 20 años y entonces en la sentencia 234-2012 nos volvemos a encontrar con un tema de remisiones. Fíjense que cuando yo les explico a los alumnos, cuando doy un curso de técnica legislativa y las reglas de técnica normativa sobre remisiones, ¿pero qué importancia puede tener esto? Pues fíjense que las dos primeras sentencias del Tribunal Constitucional que claramente se refieren a la deficiente calidad de la ley se refieren a remisiones. También se trata de una norma autonómica, el texto refundido de la ley del suelo de la región de Murcia en relación con un tema de espacios naturales protegidos en el que el Tribunal Constitucional va a declarar pues, un precepto porque considera que esa disposición generaba confusión o duda generadora en sus destinatarios de una incertidumbre razonablemente insuperable sobre la conducta exigible, incluso para los que eran los colindantes con esos espacios naturales protegidos, no solo sobre los destinatarios, sino también sobre los efectos que resultan desconocidos, porque no se puede siquiera saber, dice, si los espacios naturales protegidos en cuestión mantienen, amplían o reducen su ámbito territorial. En este caso, la remisión era a una norma europea, un convenio. Pero en todo caso es la imprecisión y la remisión defectuosa a otra norma la que genera la inseguridad jurídica motivadora de la declaración de inconstitucionalidad. Otros defectos de técnica legislativa que el tribunal ha considerado relevantes. Y aquí hay un primer paso adelante marcado por la sentencia 119-2011 en un ámbito particular. Se produce un avance de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la elaboración de las leyes y la calidad de la ley, que es en relación con las enmiendas heterogéneas, es decir, aquellas que introducen preceptos intrusos, como hemos dicho antes, ajenos a la materia propia de la ley. Antes de esa sentencia había tenido una actitud oscilante, digamos, en autos, en sentencias, en distintos procesos de inconstitucionalidad, que sí, que no, pero luego, a partir de esa sentencia, antes, como decía, había una sentencia muy relevante de 1987 sobre la ley nada menos que de reforma de la función pública de 1984, en la que dijo que no había distinción entre delimitación material entre enmienda y proposición de ley. O sea, dicho de otra manera, que se podía meter cualquier cosa por enmienda porque no había ninguna limitación ni en la Constitución ni en los reglamentos. Pero en esa sentencia, la 119-2011, una sentencia de pleno que aboca un recurso de amparo que se había presentado precisamente para revisar la jurisprudencia anterior, lo que va a decir es que incluso cuando el reglamento parlamentario guarde silencio sobre la cuestión,
como ocurría en ese caso sobre el Senado, sobre la posibilidad de que la mesa realice un control material de las enmiendas, la exigencia de homogeneidad se deriva del carácter subsidiario que toda enmienda tiene respecto al texto enmendado, la lógica de la tramitación legislativa y una lectura conjunta de las previsiones constitucionales sobre el proceso legislativo. A partir de ahí hay una veintena de sentencias. En ese mismo año hay unas cuantas en las que se matiza inmediatamente. Es decir, ha dado un paso adelante tan grande que luego va a reconocer un amplio margen a las mesas de las cámaras para determinar esa existencia de conexión. Es decir, lo que dice es que debe haber una falta absoluta de conexión, que basta con que haya una conexión mínima para que se admitan esas enmiendas, porque si no, se afectaría el derecho a enmienda. Y por esa misma razón, cuando se inadmite una enmienda, la resolución de la mesa deberá ser motivada. En ese momento, el Tribunal Constitucional dice otras cosas sobre la diferente posición del Senado en el procedimiento legislativo, pero eso solo en estas primeras sentencias, porque en adelante deja claro que su doctrina afecta a las dos cámaras. ¿Qué pasa? Que el Tribunal Constitucional no conecta esta necesidad de homogeneidad con el principio de seguridad jurídica, algo que la doctrina había defendido, sino que lo conecta con el derecho de enmienda de diputados y senadores. Y esto le lleva a limitar lo que es su doctrina posterior. Su doctrina posterior, en concreto, sobre la iniciativa, lo que va a representar un paso atrás. Es decir, admite las leyes de contenido heterogéneo, lo que llamamos leyes de medidas o lo que llamamos leyes ómnibus, siempre que vengan así desde la iniciativa, porque nuevamente dice que ni la Constitución limita el derecho de iniciativa. Claro, ¿cuál es el tema? Que si usted hubiera basado la doctrina del principio de seguridad jurídica en esa dificultad de localización del derecho, luego hablaremos algo más de ello, que introducen este tipo de leyes, pues le hubiera resultado mucho más fácil el poder declarar que eso no era constitucional. Así, en la sentencia 136-2011, que sería una de las que siguen, que va referida a las leyes de contenido heterogéneo, hay un voto particular del profesor Aragón Reyes, muy detallado, muy amplio y muy ordenado, cuya lectura le recomiendo porque lo que viene a decir es que el tribunal desperdició la ocasión de poner voto a esa práctica de leyes heterogéneas. Y finalmente ese paso atrás continúa cuando se refiere también a los decretos leyes, cuando admite la heterogeneidad de los decretos leyes, que además sabemos el papel relevante que han tenido en los últimos años por el incremento absoluto en su número y también por la disparidad de las materias que regulan. Es decir, tenemos claros ejemplos de decretos leyes ómnibus. Hay un estudio muy interesante que se publica en el último, está por salir, de la Revista Española de Derecho Constitucional del profesor Santamaría Pastor, catedrático de Derecho Administrativo, sobre el número de normas dictadas en los últimos años. Es la actualización de un estudio anterior, el tipo de normas, las materias a las que se refieren, las páginas, las modificaciones posteriores que se han realizado, que realmente incide un poco en la complicación del ordenamiento que introducen este tipo de decretos leyes, como también en general todas las leyes heterogéneas. Pues en este caso, el Tribunal Constitucional dice que puede ser, aplica su doctrina sobre las leyes heterogéneas y admite que puede ser manifestación de una deficiente
técnica normativa, en este caso del gobierno, pero que no le compete el control de su calidad técnica, es decir, admite los decretos leyes transversales, incluso que no tengan un presupuesto habilitante común. Sin embargo, a pesar de estas sentencias limitativas, ya hemos destacado el paso adelante que supone el que las enmiendas se les limite la homogeneidad, aunque ello no sea absolutamente cierto, solo el Senado introdujo un control de homogeneidad, pero precisamente porque el fundamento era el derecho de enmienda, salvado siempre por la unanimidad, a lo cual no están pensando en los ciudadanos, que sin embargo en el Congreso no se realiza ese control de homogeneidad, las mesas pueden realizarlo, pero en definitiva pues el criterio no es siempre el de mantener la homogeneidad. Saben ustedes que ha habido auto en concreto en el año 2022, el 177-2022, que en aplicación de medidas cautelarísimas en un recurso de amparo, pues ha frenado el que se pudieran tramitar dos enmiendas heterogéneas, que yo ha sido muy criticado por lo que supone de incidir, digamos, en la autonomía de las cámaras, porque no había ocurrido nada parecido en relación con procesos legislativos. Los casos de Cataluña son un poco distintos, porque se trata de desobediencias de pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Pero en todo caso, precisamente porque vemos muy limitados aquellos casos en que se conecta la calidad de la ley con, el principio de seguridad jurídica, podemos proponer, podemos pensar en supuestos, aunque sea una utopía, en que habría que ir abriendo el portón del control constitucional de la calidad de la ley, apuntando defectos que vulneran la seguridad jurídica. Evidentemente, la posición de nuestro Tribunal Constitucional o de todos los tribunales constitucionales es cautelosa, es respetuosa de la libertad del legislador y debe seguir siéndolo. Imagínense además lo que supondría para la seguridad jurídica si ahora se falla con un poquito menos de tiempo, pero que con 10 años después anulara todas las leyes ómnibus. Realmente sería también una situación de inseguridad. No se trata de pasar de cero al infinito, pero sí cabría pensar que tomara algunos casos especialmente escandalosos o que hiciera alguna advertencia al legislador, aunque Tomás y Valiente decía que esas advertencias no forman parte de la función del Tribunal Constitucional. Vamos a exponer algunos ejemplos en los que la técnica legislativa deficiente, pues en mi opinión, pueden vulnerar en mayor o menor grado la seguridad jurídica y podrían llegar algún día a merecer la atención del Tribunal Constitucional. Pensemos en los títulos que no se ajustan al contenido de la norma. Sabemos que los títulos deben contener al menos una somera información del contenido de la norma. ¿Por qué? Porque si no tendríamos que leernos para empezar todo lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado para saber si nos afecta. Entonces ya hay algún tipo de legislación comparada, incluso de rango constitucional, en que se exige esa coherencia del título con el contenido. Por ejemplo, la Constitución de Colombia, la que voy a citar más de una vez, porque es la que contiene más normas en materia de técnica legislativa. ¿Y cuál es la importancia de esto? Pues que su Corte Constitucional ha podido pronunciarse sobre, sobre la aplicación de esas normas. ¿Qué pasa en el caso de normas de contenido heterogéneo o las de reforma de muchas leyes? Pues como decía Salvador Coder, no hay buen título para una mala ley. Es mucho más difícil, pero también podemos intentarlo, siempre podemos intentarlo diciendo, pues, ley por la que se establece
o por la que se modifica la distinta normativa tributaria para la implantación de. Y entonces ya tendremos una idea de la materia a la que, por otra parte, debería ceñirse la normativa modificada y de la propia normativa modificada el tipo de norma. A veces se critica la prolijidad de determinados títulos de leyes y a veces están muy mal hechos, sinceramente. Pero a veces también casi es preferible pecar por exceso que por defecto si ello contribuye a preservar la seguridad jurídica. Y otras veces el problema no reside en la mayor o menor extensión, sino en la imprecisión terminológica. En segundo lugar, la homogeneidad. Ya hemos visto que en principio las enmiendas deberían ser controladas, pero también en las iniciativas, porque también las iniciativas tienen normas intrusas. Aquí hay algunos reglamentos que requieren la homogeneidad en la iniciativa. Bueno, lo tenemos por supuesto en la Ley de Iniciativa Popular, lo tenemos también en algún reglamento, en el de Cataluña, creo recordar. Sí, efectivamente, que se refiere además a las enmiendas. Enmiendas debe contener el texto concreto que se propone como modificación o como adición, que debe ser congruente con el objeto material de la iniciativa legislativa. Esta preocupación por la homogeneidad de las iniciativas o de las enmiendas existe también en derecho comparado. El Principle of Relevancy que se aplica en la Cámara de los Comunes, la exigencia de lien o vinculación material que se introdujo en la reforma constitucional francesa en 2008 entre las enmiendas y el texto enmendado, o también la existencia de ese vínculo, Sachzusammenhang, en el Bundestag alemán. La Constitución de Grecia, la Constitución de Colombia, todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ellas. La Constitución de Ecuador, los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia y serán presentados con la correspondiente exposición de motivos. Si el proyecto no reuniere estos requisitos, no será tramitado. Cuando yo cito constituciones es para ver cómo también las constituciones. Podemos llegar hasta el rango constitucional para establecer unas pocas normas en materia de técnica normativa. Está la de la homogeneidad de las iniciativas, junto con la necesidad de exposición de motivos, son las primeras que van a aparecer en las constituciones porque se consideran lo suficientemente importantes. Y por eso les decía que también la Corte Constitucional de Colombia ha podido establecer una doctrina relevante sobre la relación entre ese principio de homogeneidad y el de seguridad jurídica. Les decía que en el ámbito de la ley de presupuestos, que es donde el Tribunal Constitucional exige esa unidad de materias, lo conecta con el principio de seguridad jurídica. No cabe descartar que la regulación injustificada de una materia no estrictamente presupuestaria, mediante las leyes anuales de presupuestos, pueda, por la incertidumbre que origina, afectar al principio de seguridad jurídica. Y esto les decía que es un principio extrapolable a muchas otras leyes, particularmente en materia penal, en la que nos encontramos con que hay modificaciones del Código Penal que se encuentran en leyes sin que ni siquiera aparezca en el título. Ha habido unas más de 40 modificaciones del Código Penal de 1995 y no creo que lleguen a la mitad a las que aparezcan en el título. El lenguaje de la ley. Sabemos que el lenguaje, la redacción de la ley es la forma de articular los enunciados para poder dar a conocer el contenido. Y sin embargo, a los juristas en general y a los legisladores en particular no les suele importar mucho este tema del lenguaje, la buena redacción, la inteligibilidad. Por otra parte, depende de los dos principios básicos de técnica legislativa en materia de lenguaje, claridad normativa y economía normativa. El lenguaje debe permitir su comprensión por sus destinatarios y su interpretación unívoca. Debe utilizarse el lenguaje usual,
en la medida de lo posible, no utilizar términos técnicos o utilizar definiciones, huir de los extranjerismos, de los neologismos. ¿Cuándo puede considerarse que un defecto de técnica legislativa afecta a la seguridad jurídica? Pues si tomamos una sentencia del Tribunal Constitucional y la formulamos al contrario, es decir, él ha dicho no afecta a la seguridad jurídica porque, pues vamos a decir, afectaría a la seguridad jurídica cuando incurra en vicios que supongan que es una norma incierta o falta de la indispensable claridad por no contar con un contenido preciso y unos efectos perfectamente determinados. Es decir, debe haber interpretación natural, efectos y destinatarios claramente determinados. Comprensibilidad e inteligibilidad serían los dos términos a tener en cuenta para enjuiciar la claridad de las leyes. Y finalmente, en cuanto a la inserción de la ley en el ordenamiento, que también puede plantear problemas. Las leyes no construyen unidades aisladas, están insertas en un ordenamiento. Sabemos que se interpretan con todo el ordenamiento, mantienen relaciones entre ellas. Sabemos que el Tribunal Constitucional ha dicho que se interpretan con todo el ordenamiento. Es un lugar común hablar del exceso de normativa en general, de inestabilidad de las normas, de particularidad de las normas, de la creciente incoherencia y oscuridad del ordenamiento. Deberíamos abogar por una correcta publicación de las leyes en el diario oficial. Suele ser insuficiente la publicación de los efectos que produce una sentencia del Tribunal Constitucional cuando declara la inconstitucionalidad de una parte de la ley. Y por otra parte, la regulación de una materia en varias leyes debería dar lugar a su codificación. Las correcciones de errores ofrecen un peligro potencial para la seguridad jurídica desde distintos puntos de vista. En primer lugar, deben tener la misma posibilidad de localización que la norma en la que se refieren. En segundo lugar, no olvidemos su carácter retroactivo, es decir, la corrección de errores se aplica a la ley o a la norma desde el momento de su aprobación, con lo cual, cuanto más tarde se publique, más afectará a la seguridad jurídica. Hay que reivindicar que las correcciones de errores se limiten a lo que son corrección de erratas o de disparidades entre el texto publicado y el texto aprobado. Y debe ser siempre el autor de la norma el que autorice la corrección. La entrada en vigor también tiene que cumplir una serie de requisitos para que no afecte a la seguridad jurídica, estableciendo claramente cuándo se produce y si es escalonada, qué materias y en qué tiempo se va a producir ese escalonamiento. La vacatio legis debe ser adecuada a la posibilidad de entrada en vigor de la norma. Y en cuanto a la derogación o modificación de otras leyes, ya sabemos que las derogaciones deben ser expresas y claras, que está absolutamente prohibida y está en las directrices de técnica normativa, las aprobadas por el acuerdo del Consejo de Ministros y las autonómicas, esa fórmula genérica que dice que dan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se pongan lo dispuesto en la presente ley. Y sin embargo aparece continuamente y da igual, ya lo puedes observar que da lo mismo. En todo caso, que se haga un listado de las que se derogan y se añada como cláusula residual y aquellas otras, pero ya habremos hablado de la seguridad jurídica con respecto a esas otras enumeradas. Todavía más, las leyes modificativas afectan todavía más a la seguridad jurídica, porque ahí es donde vamos a encontrar modificaciones escondidas, de difícil localización. Vamos a encontrar leyes ómnibus que reforman un montón de leyes que entran como una metralla en el ordenamiento, rompiendo aquí, aquí y aquí. Estas leyes ómnibus son denostadas por su carácter perjudicial, por las dificultades de localización del derecho aplicable. Y si damos un solo ejemplo, el título, ya hemos dicho que es imposible y que hay que intentar introducir una cierta racionalidad. ¿Qué medidas podríamos recomendar en favor de la seguridad jurídica en relación con el ordenamiento? Pues la primera sería legislar menos. La segunda, la publicación de textos consolidados oficiales. Se dirá, el BOE ya publica textos consolidados. Sí, pero abajo pone una notita que dice, esto no es oficial. Si quiere usted la versión oficial, váyase a la norma. Y evidentemente lo hace bien, pero a veces
tiene dudas, pone las dudas o encontramos algún error. También la Constitución de Colombia dice que la ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas. También otra posibilidad es autorizar al gobierno al que dicte textos refundidos que reconduzcan a unidad la legislación dispersa. Lo es también la codificación, una tendencia de nuevo a la moda, y el Tribunal Constitucional ha aludido al derecho codificado en conexión con la seguridad jurídica. Las remisiones, ya hemos visto la importancia que tienen, puesto que han dado lugar a las primeras sentencias del Tribunal Constitucional en que enlaza la técnica legislativa con la seguridad jurídica. Voy a concluir. He dicho que el trabajo pretendía mostrar unos defectos de técnica legislativa que pudieran resultar lesivas para el principio de seguridad jurídica frente a la actitud minusvaloradora del Tribunal Constitucional respecto a la técnica legislativa, defectos que afectan a las normas básicas de técnica legislativa en cuanto a contenido, estructura, lenguaje, incidencia en el ordenamiento, las leyes ómnibus. Entonces, podríamos hacer unas propuestas para tratar de mejorar esa calidad de las normas. Primero, principio de legislación mínima. Legislar menos, legislar mejor. Si todos los países de repente aplicaran ese principio, veríamos cómo los ordenamientos se vuelven mucho más claros, mucho más aplicables. En segundo lugar, el principio de homogeneidad. A cada ley su materia, a cada materia su ley. En tercer lugar, lenguaje claro y comprensible. En palabras de Bentham, las palabras de la ley deben pesarse como diamantes. La publicación consolidada de las leyes y las derogaciones expresas. Y finalmente, la transparencia en la evaluación normativa, porque se hace poco, pero algo se hace, pero no siempre se conoce. Y sin embargo, estamos atendiendo a reformas continuadas de las normas sin que se especifique suficientemente apenas en las exposiciones de motivos el por qué han fracasado las normas anteriores, en un momento en el que estamos en reformas vertiginosas de las leyes. No es fácil que llegue a ser realidad un control constitucional o jurisdiccional de la calidad de la ley y de la coherencia del ordenamiento, pero yo creo que se puede, no obstante, contribuir a la creación de un estado de opinión en este sentido y aportar algunas ideas para que el principio de seguridad jurídica no sea una falacia en un ordenamiento oscuro, caracterizado por la dispersión normativa y plagado de leyes ómnibus y de normas intrusas. Muchas gracias.